El miércoles de la semana que está pasando se armó un debate interesantísimo. Lo propuso la organización de jóvenes Eco House invitaron a diferentes personas para hablar sobre el acuerdo posible de Argentina con China para producir cerdos acá en grandes granjas y en gran escala. Nosotros queremos a partir de ahora con Cruz ir recorriendo parte de ese debate porque es interesantísimo, bastante inédito en la Argentina, porque estas cosas se resuelven, insisto, desde el lado de la producción, desde el lado del Estado. No entra la sociedad civil en estas discusiones. ¿Por qué? Si una mala decisión puede afectarnos a todos. Vamos a empezar a recorrer esto con un primer resumen donde podrán escuchar en este orden. Primero a Guillermo Folguera, que es doctor en biología e investigador del CONICET. Después a Alejandro Lamacchia, en contrapartida, representa a los pequeños y medianos productores porcinos de la provincia de Buenos Aires, defiende el proyecto. Y Soledad Barruti, escritora, periodista, especializada justamente en conocer y dar a conocer lo que pasa con la industria alimentaria en la Argentina, cómo son esos lugares donde se produce industrialmente proteínas, entre otras cosas. En la primera parte, estos pocos minutos que les darán idea del clima del debate. No hay datos claros del preacuerdo, qué, cómo, dónde. Pareciera ser que es lo mismo Santa Fe que La Rioja, pareciera ser lo mismo que esté todo concentrado a que esté disperso. Pareciera ser lo mismo que sean 9.900.000. Y esa es una situación muy grave en los términos justamente de socializar la discusión tal como corresponde. También que se excluyeron, y esto fueron voces mucho más, de alguna manera, que trascendieron las propias, diferentes instituciones y movimientos sociales no fueron involucrados en la discusión y en el armado del preacuerdo. Es difícil serruchar al aserrín. Y yo lo que he escuchado en estos días han sido muchas voces que han hablado mucho apuntando a lo ideológico y más que a lo científico, apuntando a hablar de un acuerdo o un convenio que hace el Estado con China, que en realidad nadie sabe cuál es el contenido. Entonces estamos hablando sin bases sólidas y a veces me hace dudar de cuáles son los objetivos reales de esos comentarios que se hacen. Estamos teniendo una charla virtual, una pandemia con origen zoonótico. Entonces, ¿qué factores favorecen una pandemia así? Quizás no estaría mal recordarlo, por lo menos 5 de ellos. La pérdida de biodiversidad, el hacinamiento de animales, el hacinamiento de personas, la liberación de químicos y antibióticos y evidentemente una mala alimentación y una mala salud frente a la presencia de patógenos. Estos son factores que se consideran claves en cualquier pandemia, tanto en su origen como en su expansión. ¿Están presentes potencialmente en el proyecto presentado? Por supuesto. No solo están presentes, representan la naturaleza del proyecto. La pregunta acá clave es ¿por qué China hace esta inversión? ¿Por qué para China es mejor traer los chanchos de continente a continente que producirlo en su propio territorio? A veces hablar del campo es fácil cuando se habla desde el cemento. Si ustedes se pusieran la bota de goma y recorrieran los corrales como los recorro yo, y tuvieran que contestar a las autoridades del agua o al OPDS todos los requerimientos para hacer una producción sustentable y pagar todo lo que tengo que pagar, tal vez le cambiaré el concepto en algunos aspectos. La producción porcina en Argentina no es un campo de concentración, no se tortura a los animales. Los animales no se aburren, porque cada corral o los animales tienen juguetes en los corrales, aunque usted no lo crea. Pero este modelo es absolutamente infantil, porque niega todas las consecuencias. Este modelo es infantil en la medida en la que se sostienen leyes creadas para su solo sostén. Si las leyes fueron creadas para que este sistema funcione, conducirnos dentro de esas leyes es lógico que nos va a contener dentro de los márgenes de un sistema que funciona, ¿no? Si yo miro a los animales y digo, tienen juguetes y le están pasando bomba, porque me lo dicen las guías de bienestar animal, voy a conducirme hacia ahí. Ahora, como la humanidad ha ido evolucionando
lamentablemente por cuenta de las consecuencias gravísimas a las que nos está llevando este sistema, cada vez encontramos más elementos para decir, no, esto no es un trabajo digno, esto no es una invitación al desarrollo, esto es trabajar en este caso va a ser el chiquero del mundo, puede ser del campo minero del mundo, hay un montón de actividades que van en la misma línea. Me parece que hoy en día la sociedad está mucho más despierta y dice, no, basta, o sea, pensemos otro modelo, saquemos los recursos que existen en nuestro país reales, que son de creatividad, de conocimiento, de ciencia. Hay ciencia creada en nuestro país que muestra la cantidad de desastres que provocan los antibióticos que se usan en las granjas industriales. Es impresionante que los productores nieguen el uso de antibióticos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No tenemos forma de saber cuánto se está utilizando. Eso no existe como información. Entonces, va a ser una especie de acuerdo absurdo si estamos hablando de una realidad fantasiosa, que es en las bases en las que se mueve el agronegocio. Lamentablemente se mueven las bases de la fantasía, de que este mundo es infinito, de que los animales no sufren y están jugando con juguetes, y de que en realidad le están dando de comer al mundo y no lo están matando de hambre y empobreciendo cada vez más. Bueno, impresionante la calidad y la claridad de las exposiciones, Cruz, ¿no? Como para tener una idea, no sé, hubo muchas personas, insisto, 4.600, había en un momento que lo siguieron en vivo, pero a los que no pudieron, me parece que es un resumen que nos permite entrar en la atmósfera de lo que fue el debate del miércoles. Fue un espacio muy celebrado porque tampoco tenemos la costumbre de encontrar espacios de esta manera, donde se inviten a referentes de distintas partes, con pensamientos muy distintos, porque queda muy claro que para un sector este acuerdo es una oportunidad, es una posibilidad, y para el otro es un problema. Y ver a las partes dialogando entre ellas es algo que gustó, por lo menos, que interpela, que pareciera ser un modelo al que podemos empezar a apuntar. Sí, además nos permite ver las argumentaciones de un lado a otro, ¿no? ¿Cuál es el sustento de unas? ¿Cuál es el sustento de otras? Me parece que nosotros también tenemos una tarea por delante, en tanto consumidores, para involucrarnos de modo directo en esta conversación, tratar de informarnos y tratar de escuchar, básicamente. Por eso nosotros preparamos este compilado de diferentes voces para poder tener los elementos que nos permitan esa discusión. Escuchemos un fragmento de Soledad Barruti en otro pasaje. Duró 2 horas el debate. Digo, si yo voy, me compro un chancho, le quito los dientes, le corto la cola, lo hacino con otros chanchos, lo dejo ahí en un piso de cemento, aburriéndose, estresado y sin ninguna otra cosa más que hacer que comer sin parar, seguramente tendría un problema por maltrato animal. Como este tipo de mecanismo se hace en un contexto que se conoce como agronegocio, pareciera que es tolerable. ¿Cuál es el elemento nuevo que surge estos días en la sociedad? Es que este tipo de negocios y este tipo de formas productivas, como decía Guillermo hace un rato, solamente pueden crecer, permanecer y suceder en la oscuridad. En la medida en la que la sociedad se entera y sabe de qué se trata todo eso, la mayoría de las personas, las que no participan de los negocios, no están de acuerdo y querrían que se hicieran las cosas de otro modo. Entonces, pensar que la única manera de sostener estos negocios es no sabiendo de qué se tratan, externalizando todos sus costos y entonces haciendo de cuenta que rinden económicamente, porque nuevamente nadie paga cada uno de estos problemas que generan, hace que parezca que es un negocio prolífico. Pero en la medida en la que eso se mete en la discusión de la sociedad, no hay nadie que tome por bueno que podamos vivir de este modo. Esto es clave. Cuando Soledad habla de que no externalizan los costos, está diciendo, se contabiliza cuando hablamos de las ganancias, la cantidad de agua que van a consumir los criaderos y la industrialización de esos cerdos, se contabiliza el tratamiento de efluentes, se contabiliza la probable contaminación, se contabiliza el gasto o la cantidad de emisiones que se van a producir a través de los barcos que van a llevar de una punta a otro del planeta la proteína animal. Están hablando de eso. Como también la calidad del trabajo. En algún momento fue el centro del debate, por lo menos propuesto desde Sole Barruti,
¿Cuál es la calidad del trabajo de estas personas? Estos puestos de empleo, que son uno de los datos, digamos, que más se están dando a conocer, ¿no? El impacto económico que traería el ingreso de divisas y la creación de puestos de empleo. ¿Cuánto sabemos de qué se tratan estos empleos? ¿Cómo se llevan adelante? ¿Cómo son? ¿Cuál es la calidad del trabajo? ¿Cuál es el reconocimiento? ¿De qué manera se lleva adelante? Entendemos, porque lo venimos investigando hacia algunos programas, de las características que tienen estas granjas en cuanto a su olor, en cuanto a la cantidad de efluentes que generan. Sabemos que no pueden estar cerca de las poblaciones. Esto tiene que ver con que el impacto realmente es fuerte, es contaminante, se consideran los vientos, de todo por la cantidad de olor, de materia fecal que hay. Bueno, ¿cómo es trabajar ahí? Eso se empezó a preguntar también, no se resolvió en el debate, pero se planteó, otro planteo necesario. El descontrol de la actividad productiva sería un problema concreto para todos nosotros. Argentina controla, ¿cómo lo hace? ¿Estamos facultados para hacerlo? Bueno, en un pasaje, uno de los ponentes, Guillermo Folguera, que es doctor en biología e investigador del CONICET, decía esto. ¿Tenemos alguna duda que estas mega granjas van a estar cerca de gente pobre? Digo, está claro que no van a ir a las zonas ricas del país. Entonces, digo, esta cuestión de hablar en nombre de la pobreza, yo creo que hay que revisarla. Y hay que realmente sacar algo que lo anoté, que es sacar un lenguaje publicitario de estos proyectos. Está claro que hay gente que hace dinero con eso. No es un problema eso. Lo que está mal, lo que es serio, es que no se asume una responsabilidad respecto a las consecuencias negativas que fueron soslayadas una y otra vez en este intercambio. También, el cuarto punto, aparece una y otra vez el imperativo de alimentar al mundo, como una cosa que surge del ser argentino. Yo me asocié y me vinculé a los temas ambientales allá en la década del 90, y el discurso sobre los transgénicos y el paquete industrial era exactamente el mismo. Hace 25 años que se viene hablando de eso como un gran imperativo. El control que el Estado argentino hizo de los daños sociales y ambientales merece una revisión fundamental. Argentina tiene valores históricos de daño sobre los cuerpos y sobre los territorios. Es un desastre el estado actual de Argentina, como para que estemos apostando a supuestos controles que nos van a salvar. Tiene que haber algún tipo de autocrítica para que las comunidades y la comunidad científica, etcétera, realmente pueda creer en eso. Guillermo Folguera es doctor en biología, investigador del CONICET. Fue uno de los más encendidos y contundentes en el debate del miércoles. También estuvo Silvia Vázquez, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, pero en una posición un tanto ambigua, y no pudo responder parte de lo que se le preguntaba, lo que en realidad queríamos saber quienes estábamos escuchando. En realidad, la política y el Estado, podríamos decir, fue el gran ausente en la conversación. Mientras tanto, paralelamente, la Cancillería ya adelantó que para noviembre de este año puede darse la firma del acuerdo, ¿no? Y eso dispararía la construcción de 25 granjas industriales de otra escala a la de los pequeños productores, ¿no? Eso fue algo que generó mucha insatisfacción en las más de 4.600 personas que estaban conectadas. ¿Cómo es que hay una referente de Cancillería y dice no tener información? Pocos días después se anuncia que se podría llegar a este acuerdo. Entonces, algunas de las preguntas fueron, ¿está blindada la información? ¿En Cancillería, puertas adentro, no circula? ¿Lo saben unos pocos? ¿Es una decisión no saberlo? ¿Realmente no lo saben? Esas fueron algunas de las preguntas que se plantearon, porque quedó sabor a poco. Cuando desde los distintos sectores, desde los productores porcinos hasta Folguera como ecólogo, Sole Barruti como periodista, fueron comprometidos con la información que manejaban, con las posturas que tenían, ahí Cancillería dejó mucho que desear. Estamos hablando del debate que se desarrolló esta semana sobre la posibilidad de construir granjas para abastecer de cerdos a China. Es decir, criarlos y faenarlos acá y mandarlos
a la otra punta del planeta. Son casi 20.000 kilómetros desde el puerto de Buenos Aires a el destino final en China, donde llegarán los cerdos, si esto se concreta. Más adelante en el programa tendremos en vivo a uno de los productores que defiende la posición para conocer básicamente cómo será, cuál es la información disponible, cómo es que lo hacen, cómo son de verdad esas granjas en Argentina. Y también Maristela Svampa, que nos va a ayudar en el análisis de estas cuestiones. Pero queremos cerrar esta primera parte con un resumen de ese debate tan provechoso que tuvo lugar esta semana. Van a escuchar a Guillermo Folguera y a Soledad Barruti. Qué interesante el camino hacia donde nos llevan. Está en juego la calidad de la democracia que tenemos. ¿Qué significa hoy por hoy la democracia? Si no circula la información, no se trata de escuchar. Acá no es solamente un tema de que nos escuchen. Acá tiene que haber una participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones. Si no, no hay democracia. Si no, esta retórica sirve de poco. Son las comunidades las que también tienen que participar. ¿Tiene que participar el productor de cerdo? Por supuesto, nadie está diciendo que no. Pero hoy por hoy las decisiones se están tomando a espaldas de las comunidades y sin considerar el discurso científico. Me parece que estamos ante un cambio de paradigma como sociedad y que sin duda eso genera que colapsen sistemas que vienen funcionando aparentemente bien porque generan dinero. Entonces, como generan dinero, parece que funcionan y parece que fuesen entonces la comprobación de que es el camino hacia el que hay que seguir aventurándonos. Pero lo cierto es que no solamente estamos en una crisis de producto de una pandemia, sino que además anterior a esa ya estábamos en una crisis planetaria, estamos en lo que se conoce como la sexta extinción, estamos con el cambio climático asediándonos como una bomba de tiempo que por supuesto va a afectar primero, como todas estas cosas, en primer término, a las poblaciones más vulnerables, pero nos va a afectar a todos en algún punto al final del día por igual. Entonces, todo este tipo de cosas, cuando uno busca, tirás del hilito y ves a dónde te retrotrae a un sistema de producción alimentaria que piensa a la naturaleza como cosas, a los animales como cosas, y que diseña sistemas productivos que solamente pueden funcionar en las ideas de un laboratorio, porque soltadas a un espacio, soltadas a un ambiente, viviendo en cercanías de una comunidad, se vuelven imposibles. La sociedad es otra y no está dispuesta a renunciar y a decir, bueno, de qué manera este negocio entre privados va a avanzar y cómo todos nos acomodamos. Creo que hay una nueva forma de democracia imperiosa que necesita ser ejercida de una manera más directa. La participación de todos nosotros es fundamental, necesitamos saber de qué se trata, pero además necesitamos saber si es lo que queremos como país, si queremos conducirnos hacia ahí y profundizar las cosas que además se traducen en un sistema alimentario cada vez más injusto, cada vez con personas peor alimentadas y cada vez con más enfermedades relacionadas a la alimentación. No estamos teniendo un sistema alimentario en manos del agronegocio que nos esté devolviendo una sociedad mejor alimentada, todo lo contrario. Es impactante cómo despabila Soledad Barruti, ¿no? Primero el contexto, dice, ojo, que no es solo cómo vamos a criar los cerdos, tenemos el cambio climático en nuestras espaldas, hay que atender al calentamiento global, por lo tanto, a esas variables que mencionábamos antes, cómo lo vamos a hacer, las emisiones que vamos a generar, la contaminación en derredor, y deja al descubierto una vez más un Estado atrasado en la gestión, un Estado que no está posibilitando esa participación activa, esa participación directa de los ciudadanos que reclama Soledad. Cuánto que nos hace pensar y en qué lindo carril nos pone para salir de nuestras discusiones acostumbradas. Porque también hay que tener mucho valor para animarse a realizar una crítica constructiva a este acuerdo. Hay que tener valor en tiempos como hoy, donde esta pandemia agrava la pobreza, que agrava el hambre, decir que no a un acuerdo que traería divisas millonarias al país. Pero lo deja claro Soledad. Dice, este sistema alimentario es injusto. Este sistema alimentario, porque este acuerdo entre China y Argentina tiene las características de otras actividades de producción de alimentos, donde pareciera que la plata no se reparte. Y acá también
acá también creo que hubo un punto de contacto también entre el productor porcino de la provincia de Buenos Aires, quien decía también tener miedo de que este acuerdo sea un problema para pequeños y medianos productores, porque no es lo mismo la cadena de consumo interna que la cadena de consumo que será exportada. Y acá aparecían puntos de contacto también, por miedo a que esos puestos de empleo, esas grandes divisas que entrarían, no terminen siendo repartidas entre la sociedad. Ese es uno de los miedos para atender y son algunas de las preguntas para seguir haciendo. El actual modelo de desarrollo, que no solo, digamos, en el cual no está solo embarcado en la Argentina, sino en la región y otros lugares del planeta, nos invita a la no pregunta. Como decía Soledad, nos dan todo cerrado, parece una fantasía y dejan de lado variables indispensables, inclusive novedosas, que nadie tiene en cuenta. Por eso va a ser interesante escuchar dentro de un rato a Maristela Svampa sobre los modelos alternativos, atendiendo lo que decía Cruz recién. La verdad es que en la región, en el país en particular, tenemos la mitad de la población que es pobre. Hay crecientes problemas para la subsistencia de la población. ¿Cuáles van a ser esos trabajos? ¿De qué calidad? ¿Cómo nos vamos a alimentar? Este es el debate central en el cual nos estamos encaminando.